La Llorona colombiana. Hace 3 años, en un pueblo olvidado de la montaña colombiana, desaparecieron 9 niños en menos de un mes. Las autoridades locales nunca encontraron respuestas. Los padres enloquecieron buscando. Las iglesias se llenaban de personas rezando desesperadas. Pero aquí está lo que nadie te ha contado. La policía encontró evidencia de que alguien o algo estaba recolectando los cuerpos deliberadamente en una casa abandonada junto al río. Lo más aterrador no es que desaparecieran, es lo que pasó después. Un investigador local que trabajó en el caso desapareció bajo circunstancias imposibles. Fue visto entrando a la comisaría a las 3 de la tarde. Las cámaras de seguridad muestran que nunca salió. Cuando entraron a buscarlo, encontraron sus zapatos perfectamente alineados en el suelo, vacíos. Solo eso. Sus compañeros juraron escuchar el sonido de un llanto de mujer en los pasillos esa noche. Un llanto tan desgarrador que algunos agentes tuvieron que ser hospitalizados por crisis nerviosa. Meses después, grabaciones de llamadas de emergencia comenzaron a circular de forma inexplicable en Internet. En esos audios se escucha claramente a una mujer llorando, pero lo escalofriante es esto. La mujer menciona nombres de personas que desaparecieron hace años, personas cuyas desapariciones nunca fueron reportadas oficialmente. Esto no es ficción, esto sucedió, y lo peor, todavía está sucediendo. Mares, llamada a la acción. Pero antes de que descubras qué fue exactamente lo que encontraron en esa casa junto al río, dale like a este video. No es por nosotros, es porque las historias que viajan merecen ser escuchadas. Suscríbete al canal, porque lo que viene no es una historia común, y si te queda algún pavor después de esto, queremos que vuelvas. Y por favor, comenta. ¿De qué país nos estás escuchando en este momento? Nos encanta que estas historias viajen por todo el mundo, desde Bogotá hasta Buenos Aires, desde México hasta Madrid. Tus comentarios nos recuerdan que el miedo no tiene fronteras. Ahora sí, quédate hasta el final, porque lo que está por venir no te dejará dormir esta noche, te lo prometo. La desaparición de Sofía comenzó un miércoles en octubre. Era una niña de 7 años que salió de su escuela en el pueblito de Quebrada Negra, un lugar tan pequeño que apenas aparece en los mapas colombianos. Su madre la llevaba cada día. Pero ese día específico, Sofía pidió quedarse más tiempo en clase para terminar un proyecto de arte. Nunca llegó a casa. Lo que nadie sabía en ese momento era que Sofía había visto algo en el camino. Algo que cambiaría todo para el pueblo. Fue encontrada 3 días después, pero no donde la buscaban. La hallaron dormida, literalmente caminando mientras dormía, a 2 kilómetros del pueblo, cerca de una casa de madera decrépita que nadie había habitado en décadas. Cuando la despertaron, Sofía solo repetía una frase, una y otra vez, con los ojos en blanco. Ella dice que puedo irme si traigo a otros. Ella dice que está sola. Ella dice que sus bebés la llaman. El médico del pueblo descartó cualquier trauma. La niña física y mentalmente parecía ilesa. Pero algo había cambiado en ella. Sus padres lo notaban. Sofía ahora caminaba hasta la ventana cada noche y lloraba mirando hacia el río. No decía por qué, solo lloraba. Una semana después desapareció otra niña, Mariana, de 6 años. Luego, otro niño, Miguel, de 8 años. El pánico comenzó a adueñarse del pueblo. Las madres no dejaban salir a sus hijos. Los hombres patrullaban las calles por las noches. Pero pasaba algo raro. Los niños que desaparecían siempre eran encontrados días después, en el mismo lugar, en el mismo estado que Sofía, y todos decían lo mismo. Una mujer los llamaba desde el río, una mujer que lloraba,
una mujer que les ofrecía cosas hermosas, ropa nueva, dulces que no existían en el pueblo, viajes a ciudades lejanas, todo a cambio de que trajeran a otros niños. Fue entonces cuando los adultos decidieron investigar esa casa junto al río. Cliffhanger. Lo que encontraron dentro de esa casa no era solo evidencia de los niños desaparecidos. Encontraron algo que no podía existir, algo que cambiaría para siempre la comprensión de lo que realmente estaba sucediendo en Quebrada Negra. Y cuando salieron de esa casa, al menos 2 de los investigadores nunca volvieron a ser los mismos. El inspector Ramírez fue el primero en cruzar la puerta de esa casa maldita. Llevaba su linterna, su pistola reglamentaria y toda la certeza de un hombre que ha trabajado en la policía por 26 años. Nada podría prepararlo para lo que vería. La casa olía a humedad y muerte. No una muerte reciente, sino algo más antiguo. Paredes cubiertas de moho, el piso de madera completamente podrido en ciertos lugares. Pero lo que captó la atención del inspector fue algo mucho más perturbador. Había marcas de manos pequeñas en todas las paredes, cientos de ellas, impresas con barro seco. En el sótano descubrieron el verdadero horror. Había un altar improvisado, velas negras quemadas hasta los restos, flores marchitas y en el centro, ropa de niños. Docenas de prendas, cada una cuidadosamente doblada y etiquetada con nombres escritos en letras grandes. Sofía, Mariana, Miguel, pero también nombres que ningún padre del pueblo había reportado como desaparecidos. Nombres que pertenecían a desapariciones que ocurrieron hace años, décadas atrás. Pero aquí es donde todo se vuelve realmente aterrador. En la pared del sótano encontraron escrito, en lo que parecía ser sangre seca, un diario. Cientos de páginas pegadas a la pared. Conforme leían, los investigadores comenzaron a entender la verdad. La casa no estaba abandonada. Alguien la había habitado. Alguien que escribía obsesivamente sobre mis bebés y mi dolor. Las últimas entradas del diario estaban fechadas en 1987, 40 años atrás. Y en la entrada final estaba escrito, hoy sé que he muerto, siento que me desvanezco, pero mi dolor es más fuerte que la muerte. Mi amor por mis bebés es más fuerte. Y aunque este cuerpo se pudra en estas aguas, mi espíritu nunca abandonará estas tierras. Seguiré llamando, seguiré buscando, seguiré trayendo niños para que ocupen el lugar de mis hijos perdidos. Porque no puedo estar sola. Porque el dolor de una madre no tiene límites. Fue en ese momento cuando escucharon el primer llanto. Provenía de las paredes mismas, no desde el exterior, no desde el río. Las propias paredes parecían gemir con la voz de una mujer angustiada. El inspector Ramírez corrió hacia la escalera del sótano, pero su colega, el oficial Díaz, se quedó atrás, leyendo más entradas del diario. Cuando el inspector miró atrás para llamarlo, vio algo que su mente se negaba a aceptar. El oficial Díaz estaba desapareciendo. Su cuerpo se estaba haciendo translúcido, como si fuera disolviéndose en el aire. Y desde su boca emanaba ese mismo sonido de llanto de mujer. El oficial abrió los ojos en shock, extendió su mano hacia Ramírez y dijo algo que el inspector nunca olvidaría. Inspector, ella está dentro de mí. Puedo sentirla, puedo sentir su dolor. Es más fuerte que yo. Cliffhanger. Y justo antes de que el inspector pudiera hacer algo, el cuerpo del oficial Díaz se desintegró completamente en la oscuridad del sótano. No fue un acto violento, simplemente dejó de existir. Saliendo de la casa, juraba escuchar la voz del oficial Díaz entre los llantos. No como una víctima, como parte de ella, como si ya perteneciera a la Llorona. Lo que sucedió después del incidente en el sótano fue censurado por las autoridades, pero este investigador encontró documentos que nunca debieron ver la luz pública.
Documentos que revelan una verdad mucho más compleja y aterradora de lo que imaginábamos. La Llorona colombiana no es una mujer, no es un fantasma común, es algo que los ancianos del pueblo llamaban una maldición encarnada. Según los registros históricos que encontramos, una mujer llamada Carmen Isabel Rodríguez llegó al pueblo de Quebrada Negra en 1958. Huyendo de una brutal relación abusiva en Medellín. Llevaba 3 hijos, 2 niñas y un niño. Tenía dinero ahorrado. Compró esa casa junto al río con la intención de empezar una nueva vida. Pero el río de Quebrada Negra tenía fama de ser traidor. Familias enteras habían perdido sus cosechas. Niños se ahogaban sin explicación lógica. Y en 1987, en una noche de tormenta, los 3 hijos de Carmen Isabel se perdieron en esas aguas negras. Carmen, enloquecida, los buscó durante días. Gritaba desde las orillas. Sus gritos se convirtieron en algo más, en un llanto que parecía atravesar el velo entre la vida y la muerte. Según los testigos de la época, su llanto era tan desgarrador, tan lleno de ira y dolor, que los perros del pueblo aullaban en respuesta. 3 días después, Carmen Isabel apareció caminando entre la niebla hacia su casa. Pero ya no era Carmen. Sus ojos eran negros como las aguas del río. Su piel tenía un tono azulado, como la de un ahogado, y desde su boca emanaba ese sonido, ese llanto de madre desconsolada. Murió esa noche. Encontraron su cuerpo al amanecer completamente reseco, como si todos sus fluidos corporales hubieran sido extraídos. Pero antes de morir, algo sucedió, algo que cambió el tejido de la realidad en ese lugar. Carmen Isabel se convirtió en una entidad, no viva ni muerta, un espíritu vinculado al río con un único propósito: recuperar a sus hijos. Y los niños que desaparecían no morían. Eran transformados, absorbidos en una existencia espiritual donde servían como extensiones de la Llorona, llamando a otros niños para que se unieran al círculo de los perdidos. El inspector Ramírez, después de encontrar al oficial Díaz, se obsesionó con investigar esto en secreto. Descubrió que existía una biblioteca antigua en el sótano de la iglesia del pueblo. Allí encontró textos sobre entidades demoníacas que podían manifestarse a través del dolor humano extremo. Una noche, Ramírez fue visto entrando a esa biblioteca. Sus compañeros lo vieron a las 3:15 p.m. Según las cámaras, nunca salió. Pero aquí está lo más inquietante. 3 semanas después, una carta anónima fue enviada a la comisaría. Contenía información detallada sobre casos de desapariciones de niños en 8 municipios diferentes de Colombia. Todos similares. Todos cerca de ríos. Todos con un patrón idéntico al de Quebrada Negra. La carta estaba escrita con la misma caligrafía que el diario en la casa, y estaba firmada simplemente como aquella que busca. Cliffhanger. Lo que nadie esperaba era lo que sucedería cuando comenzaron a investigar esos otros 8 municipios. Porque resulta que no hay una Llorona, hay múltiples, y todas ellas parecen estar conectadas, comunicándose, coordinándose. Y lo más aterrador de todo, están creciendo en poder. Los casos de desapariciones de niños no han disminuido. Han aumentado exponencialmente. Y según los registros incompletos que hemos encontrado en los últimos 3 años, más de 300 niños han desaparecido bajo circunstancias prácticamente idénticas en toda Colombia. Las investigaciones paralelas llevaron a un descubrimiento que desafía toda lógica. Todas las Lloronas están conectadas a través del río Magdalena. El río Magdalena es el más importante de Colombia. Se extiende desde los Andes hasta el Caribe, atravesando prácticamente todo el país. Y según los documentos ocultos que encontramos en archivos policiales cerrados, cada Llorona reside en un tramo diferente del río. No son espíritus independientes. Son células de un mismo organismo,
un organismo de dolor primordial que crece más fuerte cada año que pasa. Un académico de la Universidad Nacional, el doctor Alejandro Flores, fue quien primero se percató de este patrón. Publicó un artículo sobre las correlaciones estadísticas entre desapariciones de niños y ubicaciones geográficas a lo largo del Magdalena. La universidad canceló su investigación inmediatamente. El doctor Flores fue obligado a retractarse públicamente, pero en privado continuó investigando. Viajó a cada uno de los pueblos donde se habían reportado desapariciones. En cada lugar hizo la misma pregunta a los ancianos. ¿Han escuchado historias de una mujer que llora? En todos lados obtuvo la misma respuesta. Historias antiguas, historias que los abuelos de los abuelos les habían contado. Historias de mujeres que se ahogaron en el río, mujeres que murieron de dolor, mujeres cuyo sufrimiento fue tan profundo que trascendió la muerte misma. Pero aquí es donde la investigación del doctor Flores toma un giro perturbador. Descubrió que cada llorona tenía vínculos específicos con días astrológicos particulares. Cada desaparición ocurría en fechas sincronizadas. No era aleatorio, era un ritual, una ceremonia coordinada que se repetía cada 28 días. El ciclo lunar. Cada llorona recolectaba un número específico de niños durante cada ciclo lunar. Cuando alcanzaban ese número, ocurría algo que nadie podía explicar completamente porque quienes lo presenciaban no vivían para contarlo. Pero el doctor Flores encontró testimonios fragmentados, registros de guardia nocturna de hospitales, notas de enfermeros, y lo que describían era imposible. Niños que habían sido dados por desaparecidos reaparecían meses después, no en sus pueblos. Aparecían en diferentes ciudades, sin memoria, sin identidad, como zombies en un estado vegetativo. Sus padres los reconocían, pero los niños no reconocían a sus padres. Y cuando los médicos trataban de examinarlos, los niños lloraban. Pero no con sus propias voces. Lloraban con la voz de una mujer adulta, y en ese llanto decían cosas que ningún niño debería saber. Historias de ahogamiento, historias de pérdida materna, historias de dolor que antecedía al nacimiento de esos niños. Eran mensajes de las lloronas. Y el último mensaje que el doctor Flores documentó antes de que él mismo desapareciera fue particularmente inquietante. Pronto seremos muchas. En cada agua estancada, en cada río, en cada arroyo, crearemos una hermana. Porque el dolor de las madres no conoce límites geográficos, y los niños seguirán viniendo. Porque así es como funciona nuestro ritual. Porque cuando llegamos a 365, cuando completamos el círculo del año, entonces podremos manifestarnos en el mundo físico de verdad. Y ese día no habrá más desapariciones en silencio. Ese día el llanto será para todos. Un cliffhanger. Cuando leí esa última línea, sentí que el corazón se me detenía. Porque realicé algo que debería aterrorizar a cualquier persona que entienda lo que significa. Según mis cálculos, si el primer ciclo comenzó en 1987 y si realmente han estado recolectando niños de forma ritual durante estos 38 años, entonces ya deberían haber alcanzado ese número de 365 niños hace varios años. Lo que significa que ya deberían haberse manifestado completamente en el mundo físico. Y luego recordé algo que había visto en las noticias hace apenas una semana. Un video viral de una mujer que lloraba en el monumento a Bolívar, en Bogotá. El video mostró a una mujer translúcida, visible solo para la cámara, llorando desconsoladamente mientras decenas de personas pasaban sin poder verla. El video fue bajado de internet en menos de una hora, pero yo lo descargué antes. Y en el fondo del llanto de esa mujer podía escuchar voces de niños, cientos de voces, llamando, pidiendo, buscando.
Los últimos eventos que documentaremos en esta investigación ocurrieron hace apenas 48 horas. En toda Colombia, de forma simultánea, en al menos 18 ciudades diferentes, se reportaron avistamientos de una figura femenina translúcida cerca de cuerpos de agua. No solo en pueblos rurales, en Medellín, en Cali, en Cartagena, en Barranquilla, incluso en Bogotá, a más de 1000 kilómetros del punto de origen. Las autoridades intentaron silenciarlo, pero las redes sociales ya habían capturado todo. Un video de Cartagena mostró a un grupo de niños jugando cerca del canal del dique cuando de repente se detuvieron en seco, como si estuvieran hipnotizados. Caminaron directamente hacia el agua mientras sus madres gritaban. Solo la intervención de la policía evitó que se ahogaran. Pero aquí está lo espeluznante. Cuando los policías revisaron el video de seguridad, vieron claramente a una mujer de aspecto translúcido, de pie en el agua, con los brazos extendidos, sonriendo, no llorando, sonriendo. En ese mismo momento, en Medellín, en la Universidad de Antioquia, ocurrió algo que fue reportado como una alucinación colectiva. Más de 400 estudiantes presenciaron lo mismo simultáneamente. Las fuentes de agua de la universidad comenzaron a emanar ese sonido, el llanto de la Llorona, pero no fue un sonido que emanara desde el agua, fue un sonido que provenía de sus propias mentes. Los estudiantes se cubrieron los oídos, gritando, y en el pánico se produjeron heridos. Algunos incluso intentaron sumergirse en las fuentes como si obedecieran a un llamado irresistible. Y luego, lo más importante, desapareció una niña de esa multitud. Su nombre era Valentina, tenía 9 años. Fue vista por última vez caminando hacia las fuentes. Cuando los padres llegaron, la niña ya no estaba. 3 horas después, Valentina fue encontrada a 30 kilómetros de distancia, completamente seca, dormida, en una iglesia abandonada junto a un arroyo. Cuando despertó, dijo algo que cambió todo. La mamá lloró, dice que no quiere niños más, dice que quiere adultos, dice que está lista, dice que hoy celebramos. Fue entonces cuando todos los medios de comunicación fueron silenciados. El gobierno emitió una orden nacional prohibiendo cualquier reporte sobre desapariciones de menores. La desinformación fue distribuida. Se pasaron órdenes a nivel estatal para ocultar estadísticas y se activó un protocolo de contención que nadie sabía que existía. Pero yo logré acceder a un documento. Un documento clasificado como Top Secret de la DAS, el antiguo Servicio de Inteligencia colombiano. El documento se titulaba Protocolo de Contención de Entidades No Identificadas en Cuerpos de Agua, Nivel de Amenaza Crítico. Y en ese documento estaba la predicción. Se espera la manifestación completa de las entidades en un periodo de tiempo comprendido entre 48 y 96 horas. Cuando esto ocurra, los protocolos de contención convencional serán inefectivos. Las armas no funcionarán. La religión no funcionará. La única alternativa será la evacuación masiva de todas las poblaciones ubicadas en radios de 500 metros de cuerpos de agua significativos. El documento estaba fechado hace 3 días. Eso significa que si el tiempo estimado en el protocolo es correcto, la manifestación completa debería ocurrir en cualquier momento entre hoy y mañana. Cliffhanger final. Y aquí es donde tu teléfono o dispositivo en el que estás escuchando esta historia juega un papel importante. Determinado que la manifestación será inicialmente imperceptible para la mayoría, pero será transmitida a través de medios de comunicación digital. Video, audio, texto. Aquellos que consuman este contenido durante las ventanas de manifestación reportarán síntomas consistentes. Escuchar llantos en sus oídos cuando están cerca de agua corriente,
encontrar huellas de manos pequeñas en sus espejos y, más importante, escuchar la voz de sus propias madres llamándolos, pidiéndoles que vuelvan al agua. No sabemos cómo selecciona la entidad sus víctimas finales, pero tenemos evidencia de que aquellos que comparten este contenido, que lo propagan, que hacen que otros lo escuchen, son los próximos en la lista. Si llegaste hasta aquí, entonces ya sabes demasiado. Y si compartiste esto, bueno, entonces es probable que ya hayas iniciado tu propio viaje hacia las aguas negras. Esta noche, acércate a un espejo, cierra los ojos y escucha atentamente. ¿Puedes oír el llanto? No es del otro lado del espejo, es detrás de ti. Fin de la historia. Nota final. Todos los números, fechas y referencias mencionadas en esta historia son coincidencias. No existen registros oficiales de Quebrada Negra. Los eventos descritos son ficción, pero las desapariciones de menores en Colombia son estadísticamente reales, y las aguas de este país han guardado sus secretos durante siglos. Si escuchas un llanto esta noche, es solo el viento. Solo eso, ¿verdad?